A veces, el destino no se anuncia con grandes trompetas, sino con el silencio de una cuenta bancaria vacía y el eco de unos pasos cansados en un pasillo solitario a las 3 de la mañana. Todos hemos sentido alguna vez que el mundo es un lugar demasiado grande y costoso para nuestros sueños pequeños, que la vida es simplemente una repetición de días grises, donde el esfuerzo nunca parece ser suficiente para alcanzar la orilla. Julián pensaba que su historia ya estaba escrita en los recibos vencidos y en el uniforme desgastado que se ponía cada noche para vigilar los sueños de otros mientras los suyos se desvanecían entre la neblina de la madrugada. Pero lo que él no sabía es que la verdadera riqueza no siempre empieza con una herencia o un golpe de suerte, sino con una decisión silenciosa tomada en la oscuridad de una cabina de vigilancia. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transformará por completo tu manera de ver cada moneda que pasa por tus manos y te enseñará que el muro más alto se construye ladrillo a ladrillo, con una paciencia que solo los destinados al éxito se atreven a cultivar. La lluvia golpeaba con una insistencia metálica el techo de la pequeña caseta de seguridad en la entrada de aquel barrio de casas elegantes. Julián se ajustó la chaqueta, sintiendo el frío colarse por las costuras del uniforme, que ya le quedaba un poco grande. Miraba a través del vidrio empañado las luces cálidas que brillaban en los ventanales de las residencias que custodiaba. Allí dentro, la gente celebraba la vida en mesas de madera sólida y no se preocupaba por el precio de la calefacción ni por la fecha de vencimiento de las facturas. Él, en cambio, sostenía entre sus manos un termo con café aguado y un trozo de pan que representaba su cena. Tenía 32 años y sentía que la vida se le había pasado por delante sin darle permiso de participar en ella. Su mayor anhelo no era un lujo extravagante, sino algo que para muchos era básico: tener un techo propio, donde no tuviera que pedir permiso para colgar un cuadro, o temer que el dueño le pidiera desalojar la vivienda, porque las deudas se acumulaban. Cada vez que llegaba el fin de mes, el corazón de Julián latía con una ansiedad que le robaba el aliento. El sueldo de vigilante apenas alcanzaba para cubrir el alquiler de un cuarto pequeño en las afueras de la ciudad, el transporte y la comida más básica para sobrevivir. No había espacio para el error en su presupuesto. Un neumático pinchado en su vieja bicicleta o una gripe fuerte que le impidiera trabajar una jornada extra significaban el caos absoluto y la posibilidad de quedarse en la calle. Se sentía como si estuviera corriendo en una cinta de gimnasio a toda velocidad, agotándose hasta el extremo, pero permaneciendo exactamente en el mismo lugar de siempre. Una tarde, mientras caminaba hacia la parada del autobús, se detuvo frente a una vitrina de una inmobiliaria. Vio la foto de una casa pequeña, con una fachada blanca y un jardín minúsculo. El precio decía $80,000. Suspiró con una mezcla de tristeza y rabia. Para él, esa cifra era tan inalcanzable como las estrellas. Necesitaría vivir 3 vidas de trabajo sin comer ni dormir para juntar esa cantidad de dinero. Esa noche, el turno se sintió más pesado que de costumbre. Un hombre mayor, residente del complejo y conocido por su amabilidad y trato humano, se detuvo en la entrada para saludar mientras esperaba que el portón automático terminara de abrirse. Se llamaba Juan. Él notó los ojos cansados del hombre y su mirada perdida en la oscuridad del asfalto. Le preguntó si todo estaba bien con una voz suave que desarmó la guardia de Julián. Él, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer su armadura de orgullo y le confesó que se sentía atrapado en un ciclo de pobreza que no tenía fin, que trabajaba horas interminables pero que sentía que nunca sería dueño de nada. Juan lo escuchó con atención, apagó el motor de su coche y se bajó un momento. Le dijo que la mayoría de las personas fracasan no porque no trabajen duro, sino porque no saben cómo retener el fruto de su esfuerzo. Le explicó que el dinero es como el agua en un desierto. Si intentas llevarlo en las manos abiertas para calmar tus ansias del momento, se filtrará entre tus dedos antes de que puedas construir un pozo. La conversación con Juan esa noche sembró una semilla de cambio en su mente. ¿Realmente estaba haciendo todo lo que podía con lo poco que tenía? Julián comenzó a observar sus hábitos con una lupa implacable.
Se dio cuenta de que, aunque ganaba poco, gastaba pequeñas cantidades en cosas que no necesitaba para aliviar el peso emocional de su realidad. Un café comprado en la calle por $2, un paquete de cigarrillos para calmar los nervios del turno nocturno, una comida rápida porque llegaba demasiado agotado para cocinar. Parecían gastos insignificantes, pero al sumarlos con cuidado, descubrió que se le escapaban casi $100 al mes en distracciones que no le daban ningún beneficio real. Fue entonces cuando decidió implementar lo que Juan llamó la técnica del primer pago. El concepto era simple pero radical para alguien en su posición de escasez. Antes de pagar el alquiler, antes de comprar la comida, antes de cualquier otra cosa, él se pagaría a sí mismo. El primer mes separó apenas $50. Ver ese billete guardado en un sobre escondido debajo de su colchón le produjo una sensación extraña, una mezcla de miedo y una libertad que no conocía. Miedo porque ese dinero le haría falta para otras cosas inmediatas. Y libertad porque, por primera vez en su vida, ese dinero no le pertenecía a nadie más que a su futuro. Tuvo que renunciar a muchas comodidades básicas. Sus compañeros de trabajo se burlaban de él cuando lo veían comer siempre lo mismo: arroz con lentejas preparado en su casa, mientras ellos pedían comida a domicilio para aguantar el hambre de la madrugada. Julián callaba y seguía adelante. Cada vez que sentía la tentación de gastar en algo innecesario para encajar o para sentirse mejor un momento, cerraba los ojos e imaginaba la llave de su propia casa rozando la palma de su mano. La disciplina no es la ausencia de deseos, sino la victoria de un propósito grande sobre un antojo pequeño que se desvanece rápido. Pasaron 6 meses, y el sobre bajo el colchón había crecido más de lo que jamás imaginó. Ya no eran solo $50. Gracias a turnos dobles que aceptaba sin quejarse y a una economía de guerra absoluta, había logrado reunir $700. Sin embargo, el destino decidió poner a prueba su determinación de acero. Su madre enfermó de gravedad y necesitaba una cirugía urgente que no podía esperar. Julián no lo dudó ni un segundo. Sacó el sobre, contó cada billete con lágrimas en los ojos y envió todo el dinero para cubrir los gastos médicos y las medicinas. Se quedó de nuevo en cero, con las manos vacías pero el corazón tranquilo por haber cumplido con su deber. Esa noche, sentado en su puesto de vigilancia, sintió que el universo se burlaba de sus esfuerzos. El desánimo lo golpeó con una fuerza brutal. Se preguntó si valía la pena tanto sacrificio, si al final cualquier emergencia podía borrar meses de privaciones en un solo instante. Casi se rinde. Estuvo a punto de volver a sus viejos hábitos de gasto, de comprarse aquel gusto pasajero para ahogar la pena de haber perdido su ahorro. Pero recordó algo que Juan le dijo en una de sus breves charlas. El camino hacia la cima no es una línea recta, sino una serie de caídas donde lo único que importa es hacia qué dirección te levantas. Julián decidió que no se iba a levantar hacia la derrota, sino hacia un plan más inteligente y robusto. Entendió que el ahorro por sí solo era lento y vulnerable ante las tormentas de la vida. Necesitaba que su dinero trabajara mientras él vigilaba las puertas de los demás. Empezó a estudiar usando la conexión de Internet de la caseta de seguridad en sus horas de descanso, sobre formas básicas de inversión y cómo pequeñas cantidades puestas en los lugares correctos podían multiplicarse con el tiempo gracias al poder del interés compuesto. Empezó de nuevo desde el primer dólar con una energía renovada. Esta vez, la motivación era diferente. Ya no era solo por el sueño de la casa, era por la seguridad de su familia, por no volver a sentirse impotente ante una emergencia médica. Su técnica se volvió mucho más sofisticada. Dividió sus ingresos en porcentajes estrictos que respetaba como si fueran leyes divinas. El 70% para sobrevivir, el 10% para emergencias futuras, el 10% para el pago de su casa y el 10% para aprender una nueva habilidad que le permitiera subir de nivel. Se dio cuenta de que para ganar más dinero, tenía que valer más como profesional. Mientras sus colegas dormitaban en las horas muertas de la madrugada o miraban videos sin sentido, Julián leía libros sobre administración de recursos y mantenimiento técnico de edificios. Aprendió sobre sistemas eléctricos,
fontanería avanzada y gestión de personal de seguridad. No quería ser solo el hombre que abría el portón. Quería ser el hombre que entendiera cómo funcionaba toda la estructura del lugar. La transformación interna de Julián fue mucho más profunda que la económica. Su postura física cambió, su mirada se volvió más enfocada y su voz adquirió una seguridad que antes no tenía. Los residentes del complejo empezaron a notar la diferencia en el trato y en la eficiencia de su trabajo. Ya no veían a un vigilante cansado y sumiso, sino a un hombre profesional que resolvía problemas antes de que ocurrieran. Un día, una tubería principal del edificio central estalló durante el turno de noche, inundando el sótano. El fontanero de guardia no llegaba y el agua amenazaba con destruir los generadores eléctricos. Julián, recordando lo que había estudiado en sus noches de vela, tomó las herramientas necesarias, localizó la válvula principal de presión y realizó una reparación de emergencia que salvó miles de dólares en daños potenciales para la comunidad. Al día siguiente, el administrador lo llamó a su oficina. No fue para regañarlo, sino para ofrecerle el puesto de supervisor de mantenimiento con un aumento de sueldo muy significativo. Su salario pasó de $700 a $1,200 mensuales. Para muchos podría parecer una cantidad pequeña, pero para él era un salto gigante hacia su libertad. Lo más increíble fue que no aumentó sus gastos ni un solo centavo. Siguió viviendo en el mismo cuarto pequeño, comiendo su comida casera y vistiendo con la misma sencillez de siempre. Todo ese dinero excedente fue directo a su fondo de inversión. Los números empezaron a bailar a su favor. Lo que antes le tomaba un año ahorrar, ahora lo lograba en apenas 3 meses. El crecimiento de su capital empezó a hacer su magia silenciosa. El dinero generaba dólares adicionales sin que él tuviera que realizar un esfuerzo físico extra. Se sentía como si hubiera descubierto un tesoro oculto a plena vista, un código que las personas con éxito conocían y que a los demás se les negaba simplemente por falta de paciencia y educación financiera. A pesar de que su cuenta crecía, las tentaciones también aumentaban su presión. Ahora que tenía más ingresos, podía permitirse mudarse a un apartamento mucho mejor o comprar ropa de marca para encajar con su nuevo cargo de supervisor. Sin embargo, Julián se mantenía firme en su propósito. Había aprendido de Juan que la verdadera libertad no es poder comprar lo que quieras en el momento, sino no tener la necesidad de impresionar a personas que no te importan con dinero que todavía no posees del todo. Cada vez que pasaba por la inmobiliaria y veía la foto de la Casa Blanca, ya no sentía tristeza ni envidia, sino una determinación fría y calculadora. Hacía cálculos mentales constantemente. Ya no hablaba de $80,000 como un sueño imposible, sino como una meta dividida en pasos concretos y alcanzables. Sabía exactamente cuánto le faltaba y cuánto tiempo necesitaba para llegar a la meta. La casa ya era suya en su mente. Solo faltaba que el mundo físico se alineara con su voluntad inquebrantable. Un año después de su ascenso a supervisor, Julián recibió una noticia que sacudió sus cimientos. El dueño del cuarto donde vivía decidió vender la propiedad y le dio un mes para mudarse de allí. En otro tiempo, esto habría sido una tragedia absoluta que lo habría dejado en la calle. Pero esta vez fue muy diferente. Tenía un fondo de emergencia sólido y una disciplina de hierro. En lugar de buscar otro alquiler mediocre que consumiera sus ahorros, decidió que era el momento de dar el paso definitivo hacia su hogar. Buscó al administrador del complejo y le preguntó si sabía de alguna oportunidad de inversión en propiedades que estuvieran en remate. El administrador, impresionado por su ética de trabajo y su capacidad de ahorro, le habló de una subasta de viviendas que el banco iba a realizar esa misma semana. Eran casas que se vendían por una fracción de su valor real a quienes tuvieran el dinero listo para comprar de contado. Julián asistió a la subasta con sus ahorros convertidos en un cheque de gerencia. Su corazón latía con una fuerza que le recordaba que estaba vivo. Vio cómo se vendían casas grandes por precios astronómicos que él no podía pagar. Finalmente, apareció una pequeña casa en un sector humilde pero muy tranquilo, casi idéntica a la que había visto en la vitrina años atrás.
La puja empezó en $30,000. Era mucho menos de la mitad de lo que él pensaba que costaría una vivienda propia. La gente en la sala no parecía interesada en esa propiedad tan sencilla y pequeña. Julián levantó su mano con una firmeza que le recorrió todo el cuerpo, de pies a cabeza. Nadie más hizo una oferta. Cuando el mazo golpeó la mesa y el subastador gritó la palabra vendida, Julián sintió que un peso de 1,000 kilos se levantaba de sus hombros para siempre. No solo había comprado una casa, había comprado su paz, su respeto y el derecho a mirar al futuro a los ojos sin sentir miedo. Cuando entró por primera vez a su nueva propiedad, el lugar estaba completamente vacío y necesitaba muchas reparaciones urgentes. Las paredes tenían rastros de humedad y el jardín era solo tierra seca y piedras. Pero para Julián era el palacio más hermoso sobre la faz de la tierra. Se sentó en el suelo de cemento de lo que ahora era su sala y lloró de alegría pura y sincera. Recordó las noches de frío intenso en la caseta de vigilancia, las burlas crueles de sus compañeros y el sabor repetitivo del arroz con lentejas. Todo había valido la pena. Cada dólar que no gastó en tonterías se había convertido en un ladrillo sólido de su hogar. Empezó a trabajar en la remodelación él mismo, usando todas las habilidades técnicas que había aprendido durante sus noches de estudio silencioso. Pintó las paredes de un blanco brillante, arregló las tuberías dañadas y plantó flores de colores en el jardín. Cada mejora que hacía con sus propias manos aumentaba el valor de su inversión, pero más importante aún, aumentaba su amor propio y su dignidad como hombre. Un día, mientras terminaba de pintar la fachada principal, un coche conocido se detuvo frente a su casa. Era Juan. El hombre bajó con una sonrisa llena de orgullo y observó la increíble transformación de la vivienda y del hombre que tenía delante. Le dijo que no estaba sorprendido de verlo allí, porque sabía que alguien con esa chispa de determinación en los ojos llegaría muy lejos. Julián lo invitó a pasar y le agradeció profundamente por aquellas palabras bajo la lluvia que le cambiaron la vida. Juan le recordó que el gran secreto no estaba en la técnica de ahorro, sino en la persona nueva en la que él se había convertido para poder ejecutarla con éxito. La técnica era solo una herramienta de metal. El verdadero motor era su voluntad de hierro. Mientras compartían un café en la nueva cocina de Julián, él comprendió que su viaje no terminaba con la compra de la casa. Ese era solo el primer capítulo de una vida donde él ya no era el espectador de los éxitos ajenos, sino el único arquitecto de su propio destino y felicidad. La vida en la casa nueva no solo trajo consigo la paz de la propiedad privada, sino también una nueva perspectiva sobre lo que significaba el éxito. Julián ya no se despertaba con el sonido de la alarma, sintiendo que el día era una carga, sino con la curiosidad de quien sabe que cada hora es una oportunidad para construir algo más grande. Juan, su mentor, seguía visitándolo de vez en cuando, no para darle instrucciones, sino para observar cómo aquel hombre que una vez temblaba de frío en una caseta, ahora caminaba con la espalda erguida. En una de esas tardes, mientras el sol se ocultaba tras los cerros, Juan le dijo que el peligro de alcanzar una meta es creer que el camino ha terminado. Le advirtió que muchas personas, al comprar su primera casa o alcanzar cierta estabilidad, se relajan y permiten que los viejos hábitos de consumo regresen disfrazados de merecimiento. Julián escuchó con atención. Sabía que Juan tenía razón. Ahora que no tenía que pagar alquiler y que su sueldo de supervisor era sólido, el dinero empezaba a acumularse con una rapidez que nunca antes había experimentado. La tentación de comprar un coche de lujo o de llenar la casa con muebles costosos estaba ahí, susurrando en cada anuncio publicitario. Pero Julián había desarrollado un músculo mental que era más fuerte que cualquier deseo material. Decidió que su técnica de ahorro no era un castigo temporal para salir de la pobreza, sino un estilo de vida para construir libertad verdadera. En lugar de gastar el excedente, comenzó a investigar cómo podía ayudar a otros que estaban en la posición en la que él se encontraba apenas unos años atrás. Su mente, ahora educada en la gestión de recursos, empezó a ver oportunidades donde otros solo veían problemas. Se dio cuenta de que en su barrio había muchos jóvenes con talento pero sin dirección, que gastaban sus pocos ingresos
en apuestas en línea o en ropa de imitación para aparentar un estatus que no tenían. Julián decidió abrir las puertas de su casa los sábados por la mañana. No para dar sermones aburridos, sino para compartir su historia y los números reales de su transformación. Al principio, solo asistieron 2 personas, pero pronto la voz se corrió. No hablaba de finanzas complejas ni de términos de bolsa de valores, sino de la dignidad de comer arroz con lentejas hoy para comer con tranquilidad el resto de la vida. Les enseñaba a separar sus primeros $10, a valorar el tiempo de vigilancia nocturna como un tiempo de estudio y no de ocio, y a entender que el dinero es un sirviente excelente, pero un maestro tirano. Mientras ayudaba a otros, la carrera profesional de Julián seguía en ascenso. El administrador del complejo habitacional, viendo su capacidad de liderazgo y su conocimiento técnico, le propuso un proyecto ambicioso: hacerse cargo de la dirección de mantenimiento de 3 complejos adicionales en la ciudad. Esto significaba un salario de $2.500 mensuales. Una cifra que para el Julián del pasado habría sido motivo de incredulidad. Sin embargo, cuando recibió la noticia, su reacción fue de una calma absoluta. Ya no medía su valor por el tamaño de su cheque, sino por la solidez de su carácter. Aceptó el cargo con una condición: que se le permitiera contratar a jóvenes de su programa de mentoría para ocupar los puestos de seguridad y mantenimiento básico, dándoles la oportunidad de aprender el oficio bajo su supervisión. El trabajo se multiplicó, pero Julián aplicó la misma disciplina que usó en su caseta de vigilancia. No permitió que el estrés nublara su juicio. Seguía viviendo en su misma casa pequeña, la cual ya estaba totalmente pagada y remodelada. Sus gastos seguían siendo mínimos. Su técnica de ahorro se había convertido en un sistema de inversión diversificado. Ahora, su dinero no solo estaba en una cuenta, sino que poseía 2 pequeños locales comerciales que alquilaba a emprendedores locales. El flujo de dinero que entraba a sus bolsillos ya no dependía únicamente de su presencia física en el trabajo. Había alcanzado lo que Juan llamaba la orilla de la serenidad, ese punto donde, si decidía no trabajar mañana, su estilo de vida no se vería afectado por años. Pero no todo fue un camino de rosas. Con el éxito, también llegaron los desafíos éticos. Uno de los proveedores de materiales para los complejos habitacionales se le acercó un día con una propuesta turbia. Le ofreció una comisión de $5,000 mensuales por debajo de la mesa, a cambio de que Julián aprobara facturas infladas y materiales de menor calidad. Era mucho dinero, más de lo que ganaba legalmente en 2 meses. El hombre le dijo que todos lo hacían y que nadie se daría cuenta, que era dinero fácil para asegurar su futuro. Julián sintió un escalofrío. Miró las manos del hombre y luego miró las suyas, que aún tenían pequeñas cicatrices de cuando arregló las tuberías en su primera noche como supervisor. Recordó el rostro de Juan y la confianza que los residentes habían depositado en él. Sin levantar la voz, Julián rechazó la oferta y le pidió al hombre que se retirara. Esa misma tarde, informó a la administración y cambió de proveedor. Entendió que la riqueza que se construye sobre la falta de integridad es un castillo de naipes que el viento de la justicia tarde o temprano derrumba. Su reputación se volvió inquebrantable. En el mundo de los negocios, la confianza es la moneda más valiosa, y Julián la tenía en abundancia. Sus jefes, al enterarse de su honestidad, le otorgaron un bono de agradecimiento y una participación en las ganancias anuales de la empresa. La vida parecía devolverle multiplicado cada gesto de rectitud que él sembraba. Unos años después, Julián decidió que era hora de hacer algo que siempre había soñado. No era comprar un yate ni viajar a lugares exóticos. Regresó al pueblo de su madre, aquel lugar de donde salieron sus primeros ahorros en una emergencia. Allí, compró un terreno grande y construyó un centro comunitario y educativo. Lo llamó el Refugio de Juan, en honor a aquel hombre que se detuvo en una noche de lluvia a hablar con un vigilante triste. En este centro, las personas del pueblo podían aprender oficios, recibir educación financiera básica y tener acceso a una biblioteca.
Julián quería que nadie más tuviera que sentir la desesperación de no saber cómo retener el fruto de su trabajo. En la inauguración del centro, Julián se quedó en un rincón, observando a los niños correr y a los adultos mirar los libros con asombro. Juan estaba allí, ya muy anciano, apoyado en su bastón. Se acercó a su antiguo alumno y le puso una mano en el hombro. Le dijo que su mayor logro no era la casa, ni los locales, ni el puesto de director. Su mayor logro era haber roto la cadena de escasez mental que se transmite de generación en generación. Julián sonrió y sintió una paz que no se puede comprar con todos los dólares del mundo. Comprendió que el dinero, al final del día, es solo energía que amplifica lo que ya eres por dentro. Si eres una persona egoísta, el dinero te hará más egoísta. Pero si eres una persona de propósito, el dinero se convierte en una herramienta para sanar el mundo. La historia de Julián se convirtió en una leyenda local, no por la cantidad de dinero que llegó a tener, sino por la forma en que lo consiguió. En un mundo que busca el atajo, el truco mágico o el golpe de suerte, él demostró que la constancia y la renuncia momentánea son las llaves que abren las puertas más pesadas. A menudo le preguntaban cuál era el secreto de su técnica de ahorro, esperando una fórmula matemática compleja o una inversión secreta en la bolsa. Él siempre respondía lo mismo. El secreto es no tener prisa por parecer rico mientras te haces verdaderamente libre. Les recordaba que la técnica del primer pago no se trata de los billetes, sino de respetarte a ti mismo lo suficiente como para no entregar todo tu esfuerzo a las manos de otros antes de asegurar tu propio suelo. Hoy, Julián sigue viviendo con sencillez. A veces, en las noches de lluvia, se sienta en el porche de su casa con una taza de café caliente. Mira las luces de la ciudad a lo lejos y recuerda el sonido de las gotas golpeando el techo de metal de su vieja caseta. Ya no siente frío ni miedo. Sabe que la seguridad no está en las paredes de su casa, sino en la capacidad que desarrolló para levantarse desde cero cuantas veces sea necesario. Su transformación fue completa. Pasó de ser un hombre que vigilaba la propiedad ajena a ser el dueño absoluto de su tiempo y de sus sueños. La enseñanza que queda grabada en las paredes de su centro comunitario y en el corazón de quienes lo conocen es clara y poderosa. La libertad no llega a quienes la desean con ansiedad, sino a quienes la construyen con disciplina diaria. No importa qué tan pequeño sea tu primer paso, lo único que importa es que no te detengas. El ahorro no es acumular monedas, es acumular opciones de vida. Es tener la capacidad de decir no a lo que te daña y sí a lo que te hace crecer. Julián aprendió que la verdadera casa no es la que tiene 4 paredes y un techo, sino el estado mental de quien sabe que es capaz de sostenerse a sí mismo y a los suyos, pase lo que pase. Al final, la técnica del vigilante no fue una estrategia financiera, sino una filosofía de existencia. Nos enseña que cada centavo que decides no desperdiciar en un impulso pasajero es un voto de confianza en tu yo del futuro. Nos recuerda que la paciencia es una forma de amor propio y que el tiempo es el aliado más grande de quien sabe esperar. La transformación personal no es un evento que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso lento, a veces doloroso, pero siempre gratificante, que comienza con un simple sobre debajo del colchón y termina con la realización de que eres mucho más que las circunstancias que te rodean. Julián cierra sus ojos y escucha el silencio de su hogar. Ya no hay deudas que griten, ni incertidumbre que le quite el sueño. Solo hay una gratitud profunda por haber escuchado a Juan aquella noche y por haber tenido el valor de creer que él también merecía un lugar en el mundo. Su historia es un recordatorio para todos aquellos que hoy se sienten atrapados en la oscuridad de una rutina sin salida aparente. El cambio es posible, la meta es alcanzable y la libertad está esperando a la vuelta de la próxima decisión consciente que tomes. Porque al final, la riqueza más grande no es la que guardas en el banco, sino la paz de saber que eres el dueño de tu propio destino. Ladrillo a ladrillo, dólar a dólar, día tras día. La moraleja de esta historia no se encuentra en el éxito material, sino en el viaje del alma que aprende a valorar lo pequeño para merecer lo grande. Julián no compró su casa solo con dinero,
La compró con cada tarde que decidió no rendirse, con cada comida sencilla que aceptó con dignidad y con cada turno extra que trabajó con una sonrisa. La verdadera técnica es la perseverancia y el verdadero ahorro es la integridad. Quien entiende esto ya ha ganado la batalla más importante de la vida, y lo demás, como el jardín de Julián, simplemente florecerá a su debido tiempo bajo el cuidado de una mano constante y un corazón lleno de esperanza.